distintas áreas que afectan esta emergencia. Estas conversaciones son organizadas por la revista Orillera, es una revista de cultura y política que se edita desde la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy el tema de reflexión es el de la educación superior en Latinoamérica, y tenemos un panel sumamente calificado para poder reflexionar sobre estos temas. Le doy la bienvenida primero a Rosana Silva. Ella es doctora en educación, realizó postdoctorados en la Universidad París 8 en Francia, y hoy es la directora ejecutiva del Grupo Coimbra de Universidades Brasileñas. Hola, bienvenida, Rosana. Tienes tu micrófono apagado. Discúlpeme. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor, Jorge Calzoni. Es un gusto estar con todos ustedes en esta conversación. Gracias. Le damos la bienvenida desde Ecuador a Patricio Yepes. Patricio trabajó desde el año 1978 al 2004 en la Organización Panamericana para la Salud, o sea que tiene una vasta experiencia en estos temas. Hoy es consultor permanente de la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, y te damos la bienvenida, Patricio. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Gracias a Jorge Calzoni por esta invitación, así como la oportunidad de compartir con todo el grupo que ha sido convocado. Gracias. Le damos la bienvenida a Carolina Hernández desde Chile. Carolina trabaja en la Dirección de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, si no estoy mal informado. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y le doy la bienvenida a Tito Flores, también desde Chile. Trabaja también como director de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Tito Flores es doctor en Gobierno y Administración Pública. Bienvenido, Tito. Muchas gracias, Rodolfo, por la presentación, por la invitación al rector Jorge Calzoni, por cierto. Siempre un gusto compartir con él y, por cierto, también con Rosana, con Patricio y con Patricia. Aquí entramos juntos con Carolina como equipo a poder compartir con ustedes esta experiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tito. Le doy la bienvenida a Patricia Domecq, es la secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional de nuestra universidad de la UNDAP. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Un gusto estar con ustedes. Y le doy la bienvenida a nuestro rector y Jorge, el ingeniero Jorge Calzoni, y le pido sus palabras de inicio para esta conversación. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a nuestros invitados, Roxana, Tito, Carolina, Patricio, bueno, Patricia. La verdad que un gusto, un lujo compartir un panel con ustedes. Esta pandemia nos enfrenta a nuevas formas de comunicación, así que uno ya se va acostumbrando a este tipo de encuentros virtuales. Un poco la idea de lo que Orilleras viene planteando son distintas temáticas. Han atravesado por aquí, la verdad que pensadores de Latinoamérica con distintas visiones. No sé, desde Atilio Borón, recuerdo ex políticos o funcionarios de gobiernos de nuestra América Latina. Y la verdad que uno ha logrado un aprendizaje interesante en estas conversaciones. Y hoy la idea era hablar sobre el impacto de toda esta pandemia en la educación superior. Así que yo voy a tirar como algún disparador, alguna idea que tiene que ver con las cosas que venimos charlando y discutiendo.
discutiendo. Para mí hay básicamente 5 planos de impacto que tiene. Uno es en el plano de la enseñanza, pero que va más allá de lo instrumental, que tiene que ver no solamente con que dejamos de dar clases presencialmente y lo hacemos ahora online, sino con la forma de aprendizaje y con la forma de enseñanza. Creo que ahí hay un tema que ya veníamos discutiendo, que tiene que ver cómo se construye el conocimiento y que creo que tal vez la pandemia lo que va o lo que está haciendo es acelerar algunos de esos procesos independientemente del instrumento, ¿no? No creo que esté hoy en debate o en discusión si es la educación a distancia o presencial. Me parece que es mucho más profundo que eso, sino cómo construimos el conocimiento. Y ahí tengo la sensación que hay también la posibilidad de ver esto como una oportunidad, ¿no? Hoy hablaba con algún decano y le decía, habrá que acostumbrarse para el segundo cuatrimestre que difícilmente tengamos una presencialidad, pensar algún mecanismo de semipresencialidad en el mejor de los casos. Si no, terminaremos online como lo estamos haciendo y tener que ver desde el punto de vista de lo académico cómo evaluar y acreditar los conocimientos adquiridos en este tiempo. Creo que esa es una de las demandas, una de las discusiones de esta hora. La segunda cuestión tiene que ver con la investigación. Yo creo que desde el punto de vista de la investigación lo que estamos viendo, fíjense que está el mundo tratando de hallar velozmente una vacuna para resolver esta situación. Trump dice que si consigue la vacuna tiene que ser para los norteamericanos. O sea, ahí se empiezan a gestar desde los planos ideológicos cuestiones que tienen que ver con la investigación. Y la verdad que China planteó, hace poquito decía su presidente, si se logra la vacuna tiene que ser un derecho básico universal, tiene que ser para todos. Y claramente ahí es donde también tenemos que discutir cómo nos posicionamos de cara a la investigación, ¿no? ¿Cómo debe ser esa investigación? Si vamos a hacer investigación solamente para lograr patentes y mejorar en los rankings, o vamos a hacer patentes para resolver, o investigación para resolver los problemas de la humanidad. Creo que acá hay un segundo eje de debate. El tercero tiene que ver con la extensión, lo que llamamos extensión universitaria. Claramente hoy no lo podemos hacer vía presencial y claramente la extensión universitaria es un fenómeno de territorialidad, del contacto con la gente. Bueno, claramente esto no es factible, pero sin embargo empiezan a aparecer redes de solidaridad y de trabajo voluntario a distancia que nos hacen o nos permiten abrir las perspectivas con respecto a lo que viene con respecto a la extensión universitaria. El cuarto plano me parece que tiene que ver con la gestión universitaria, ¿no? Todos nosotros somos parte de gestiones universitarias y claramente esto también nos ha modificado muchas de las cuestiones que veníamos desarrollando. De hecho, tenemos consejos superiores en forma virtual, las reuniones de la UDUAL son en forma virtual, aparecen mecanismos administrativos que requieren cuestiones digitales que no lo tendríamos del todo desarrollado, aparece la cuestión del teletrabajo, también como derecho que abraza a los propios trabajadores, esto también lo hemos conversado en algún conversatorio. En fin, aparecen nuevas posibilidades que nos llevan a replantear cómo va a ser, cómo es hoy la gestión universitaria. Y el quinto elemento aglutinador de todo eso es la transferencia, ¿no? Lo que llamamos el concepto de transferencia. Cómo se transfiere todo esto a la comunidad y cómo interactuamos con ella en este marco, ¿no? En los aspectos de enseñanza, en los aspectos de extensión universitaria, en los aspectos de investigación y en los aspectos propios de la gestión. Yo creo que ahí también, en lo que consideramos como concepto de transferencia, aparece un nuevo fenómeno. Y hoy nos acompañan, primero, gente muy reconocida y que tiene una larga trayectoria y conocimiento de lo que es la educación superior en toda nuestra región, pero aparte que estamos todos en países que hemos adoptado frente a la pandemia políticas distintas, ¿no? Argentina adoptó una determinada política, Chile adoptó otra, Ecuador tiene otra, tiene una situación muy compleja, y Brasil ni hablar, supongo que cada uno de ellos en algún ratito nos dirá algo con respecto a eso.
Lo que evidentemente nosotros discutíamos, por ejemplo, en la UDAL, es que el problema de una pandemia no es un problema de un país, no es un problema local, es un problema regional y como tal debería abordarse regionalmente. Por eso hemos solicitado una reunión con la CELAC, con la posibilidad de poder interactuar con los líderes regionales, porque el abordaje de estos problemas es un abordaje integral y regional. Ante lo cual, claramente, en los escenarios que uno visualiza desde el punto de vista político, tenemos que ver cómo se van a orientar desde el plano político e ideológico las distintas posturas. Hay autores que plantean el tema de un neofascismo, ¿no? Durkheim, por ejemplo, plantea un escenario en esos términos. Hay algunos que plantean una profundización del neoliberalismo, y hay otros que plantean la posibilidad de un neosocialismo, es decir, como que la sociedad puede impactarse positivamente y generar esto una red de solidaridad mucho mayor a la que tenemos. Hay un filósofo argentino que dice, mire, el que era egoísta va a seguir siendo egoísta y el que era solidario va a seguir siendo solidario. Lo sumo un poquito más, pero no va a cambiar demasiado. Entonces, en esa discusión estamos discurriendo por estos días. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en nosotros? Y cómo, en definitiva, esto impactará en la educación superior. Este es un poco el motivo de este conversatorio, así que mi agradecimiento a todos ustedes y la idea que podamos empezar a exponer a partir de la mirada que cada uno tenga. Así que, no sé si Rodolfo, vos orientás la palabra, pero yo me quedaría acá. Bien, gracias Jorge. En un primer momento, sí, haremos una inicial ronda para, bueno, reflexionar sobre estos 5 puntos y sobre una cuestión global que es ante esta situación inédita, por lo menos para nuestras generaciones, en donde más de la mitad del mundo de los humanos se ha parado, en donde en algún momento uno piensa que no tenemos la real dimensión del nivel de catástrofe que estamos viviendo, pero lo cierto es que en Latinoamérica tenemos casi 24 millones y medio de estudiantes de la educación superior y hay un sistema que ha decidido sostener el barco navegando. Y hay una primera interrogación que empezaría por Patricio. ¿Cuál es su evaluación de la performance que el sistema de la educación superior está teniendo en esta emergencia? Gracias, Rodolfo. Considero que, como decía Jorge, esta pandemia ha producido, digamos, una crisis tremenda desde el punto de vista social, sanitario y económico, que lamentablemente no ha habido la preparación suficiente desde el punto de vista político ni estratégico. Nosotros habíamos estado trabajando durante varios años, varios de nuestros países, hacia un objetivo que era la integración. Y llegamos a tener la UNASUR y dentro de la UNASUR el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, justamente para poder abarcar un planteamiento que como esta situación se ha dado, no ha sido posible, no ha sido posible. Al fin de año 2019, al tener México la presidencia de la CELAC, hace una convocatoria a los países para tratar de retomar este espíritu de la integración a través de la CELAC. Y allí, digamos, hubo la posibilidad de un vínculo dual con CELAC que esperamos se pueda formalizar y se pueda consolidar. Menciono esto de la integración porque es un vacío que verdaderamente ha sido determinante en el abordaje de la pandemia. Por un lado. Por otro lado, el tema de la investigación.
Lamentablemente la investigación a nivel de las universidades no tiene el peso suficiente. El modelo le da todo el peso, o la mayoría, a lo que es, digamos, la formación del personal. Pero tenemos que ir hacia un modelo que tenga como esencia la producción de conocimientos. Pero producción de conocimientos en respuesta a las necesidades y prioridades de las poblaciones en el contexto de cada territorio, en el contexto de cada país. Lamentablemente, el modelo es orientado hacia la formación profesional. Entonces, si no tenemos todo el peso en la investigación, nos ocurre lo que está pasando actualmente. ¿Cuántas universidades nuestras de América Latina está produciendo alternativas para la vacuna, para la solución de este problema? No. Son las grandes empresas, son las universidades de Estados Unidos, de Europa, las que están metidas en esto, justamente con el fin de lucro de sacar la vacuna y multiplicar, digamos, por cientos de miles de millones las ganancias que esto puede significar. Entonces yo creo que el tema de la investigación es fundamental, y el modelo de universidad que tenga como base la producción de conocimientos y no su mera transmisión. Y el otro aspecto que sí me preocupa es justamente la extensión o vinculación de la universidad. Prácticamente la vinculación es con la población, con las comunidades y con los territorios en donde éstas habitan. Entonces esta situación, digamos, nos ha puesto prácticamente lejanos otra vez de esa realidad. Entonces yo creo que es un tema que deberíamos analizar cómo puede la universidad en un momento determinado, cuando se logre superar esta situación, volcarnos solidariamente a trabajar con las comunidades, y que la base, digamos, de la operación, funcionamiento de la universidad en este nuevo modelo permita justamente una interacción con las poblaciones en los territorios en donde cada universidad está inscrita. Esto sería, digamos, una primera reflexión que haría al respecto. Gracias, Patricio. Le cedo la palabra a Rosana para escuchar su comentario sobre este tema. Mira, gracias, Rodolfo. Si me permite, yo diría, si preguntas cómo está la educación superior en la región en este contexto de pandemia, yo diría que no estamos bien. No estamos muy bien porque ya no estábamos antes de la pandemia. Entonces, en un contexto donde muchos jóvenes están fuera de la educación superior, fuera de las instituciones, de las universidades, de institutos de educación superior, en un contexto en que los estudiantes están una gran parte en las instituciones privadas, donde necesitan pagar para tener sus estudios superiores, y lo hacen con dificultad. Con la situación de pandemia, este contexto social se agrava mucho más. En Brasil, por ejemplo, 75% de las matrículas en la graduación está en las instituciones privadas. Y aquí no está una discusión sobre lo que es bien, lo que es mal, lo que es mejor, lo que no es. Pero miren, estos estudiantes necesitan pagar a esas instituciones. Las análisis que los institutos de investigación tienen presentado durante la pandemia nos muestran que los índices de deserción serán todavía más altos después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el desempleo se aumentó mucho durante la pandemia. Este es el
contexto para las instituciones privadas, o sea, como un estudiante que trabaja para pagar sus estudios, que la mayor parte son estudiantes trabajadores, que perdieran sus empleos, ¿cómo van a seguir sus estudios? Esta es una situación social muy preocupante para toda la región, en Brasil es mucho particular. Además, estos estudiantes que están en las instituciones privadas, ¿cuáles las condiciones que tienen de retomar sus estudios y cuándo lo podrán hacer? Esto nos pone, y hay estudios de organizaciones, por ejemplo, como el SEMASTA, que hace estudios sobre los estudiantes y las acciones de las instituciones privadas en Brasil, que muestra que el aumento de deserción en la educación superior privada, eso significa el aumento de los jóvenes en la educación superior, va a ser muy grande después de la pandemia. En este punto yo digo, es muy importante que estas instituciones y que el gobierno tengan políticas rápidas y muy claras, protectivas, que garantan que estos jóvenes tengan la condición de seguir sus estudios. Entonces, este es un punto que se refiere más específicamente a este grupo de estudiantes, a este tipo de institución. Pero si miramos la educación superior de una forma más general, incluyendo estudiantes de escuelas públicas y privadas, miren, la pandemia exige una acción en la dirección de la educación a distancia, de la educación de las clases virtuales, de las actividades virtuales. Mismo los estudiantes de las grandes universidades públicas en Brasil, muchos de ellos no tienen condiciones de seguir sus clases a distancia. ¿Por qué? Porque viven en regiones lejas de la capital, con baja conectividad. Muchos porque no tienen los aparatos, los computadores, los celulares de última generación. O sea, porque ni todos los estudiantes que están en la educación superior en Brasil tienen las condiciones económicas favorables para, de una hora para otra, de un momento para otro, tener las condiciones de conectividad y de aparatos tecnológicos para seguir. Miren que en el caso de las instituciones federales, tenemos hoy 69 instituciones federales. De estas, solamente 10% están ofertando clases a distancia. La mayor parte están paradas. La expectativa es de que se retomen las clases en el segundo semestre, pero esto no está cierto, todavía no está cierto, porque en el caso de Brasil vivimos números muy altos de coronavirus todavía, pero no se sabe si es probable que todavía no tengamos atingido al pico de la enfermedad. Esta semana se han registrado datos como 1.200 personas que se murieron en 24 horas. Y todos los días, en las últimas semanas, están alrededor de 900 personas que se mueren por día. La retomada de las clases de la educación superior en algunos meses, por ejemplo, va a exigir muchas acciones para posibilitar que los estudiantes de todos los niveles sociales, de todas las condiciones económicas, tengan la posibilidad de tener acceso a la educación a distancia, utilizar recursos virtuales, pero podemos hablar sobre esto después. Entonces, de forma general, yo digo que la pandemia ha tomado la región, es particularmente la América Latina, en una situación que ya estaba mal y que ahora se agrava la catástrofe. Como sabemos, hay 5 millones de personas ya afectadas por la pandemia, por el COVID-19 en todo el mundo, como
los datos de la Organización Mundial de Salud. Pero miren, 1/3, 1,5 millones está en Latinoamérica y atinge, como sabemos, ciudades y países y poblaciones de mayor vulnerabilidad social. Gracias. Gracias, Rosana, y se van sumando los temas a los que planteaba Calzoni: enseñanza, investigación, extensión, gestión, transferencia, los temas de gobernanza que plantea Patricio y el tema de la equidad y el acceso que plantea Rosana. Ninguno de estos temas supongo que son ajenos a la realidad chilena, por eso le paso la palabra a Tito Flores. Muchas gracias, Rodolfo. Me gustaría compartir mi pantalla para poder referirme a tu pregunta inicial respecto de cuál ha sido la performance de la educación superior. Aquí creo que se debería estar viendo una presentación, ¿no? ¿Se ve en el...? Sí. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Gracias. Voy a partir con una imagen que tiene mucho que ver con el rector Jorge Calzoni. Y es una imagen que ilustra a dos personajes extremadamente importantes para el fútbol en Avellaneda. Al personaje a la izquierda debo reconocer que yo no lo conocía hasta que tuve una profunda conversación con el rector Calzoni, que es un profundo admirador de Bocchini. A través de él yo lo pude conocer y me di cuenta de la importancia que él tuvo y que tiene para la historia de Independiente de Avellaneda. Y a la derecha llegó Milito, del otro equipo de Avellaneda, ¿no? De Racing. Y que obviamente me imagino yo comparte o se disputa los corazones de quienes viven allí y de otras personas que a lo largo de Argentina pudieran estar vinculados con el fútbol. Y ustedes me dirán, pero Tito, si esto se trata de hablar de educación superior, ¿qué diablos tiene que ver el fútbol y qué diablos tienen que ver dos figuras tan importantes como ellas? Intentaré explicarlo con esta otra imagen que pertenece, para quienes han tenido la oportunidad de visitar este estadio, que es el de Racing, perdón, rector Calzoni por presentarla, pero yo quiero poner el punto aquí, en esto. No es lo que está pasando aquí en esta imagen, ¿no? Ni lo que está pasando en la tribuna. Quiero que pongamos el énfasis en estas pequeñas canchas de fútbol, o sea, pequeñas canchas, no sé si era para fútbol, que están allí en la orilla del estadio del Cilindro, si no me equivoco. Y donde estos pequeños y pequeñas que aparecen en la foto se deleitan mientras a su alrededor está pasando otra cosa. Mientras a su alrededor la grada grita, en el césped los Bocchini y los Militos de la actualidad hacen de la suya detrás de la pelota, y donde obviamente ellos poco tienen o poco miran probablemente el fútbol, salvo que pase algo demasiado relevante y distraerán su juego. Y entonces pongo estas tres fotografías porque desde mi punto de vista esto algo tiene que ver con la educación superior actualmente con la pandemia. ¿Por qué? Porque uno se podría preguntar qué es lo más importante de las tres imágenes que están aquí, cuál es la más importante. Si estos astros, estas figuras inmensas y portentosas que están en la parte superior, o si lo importante es eso que está ocurriendo abajo en la vida de los niños. Y esto, créanme que yo lo uso simplemente para poder enfatizar en un elemento que a mí me parece esencial en lo que ha sido la performance de la educación superior, pero también en lo que en perspectiva va a terminar siendo la educación superior en las universidades en América Latina cuando termine, al menos en su primera fase más compleja, en la pandemia y los efectos que esto ha tenido en lo social, en lo económico, en lo político.
Porque a mi modo de ver, y el elemento que yo pondría como central, y de alguna manera Patricio Yepes lo señalaba en su exposición, la gran pregunta es, la Universidad Latinoamericana, si está siendo relevante o está siendo irrelevante en medio de la pandemia. Si estamos siendo más bien como Bocchini o Melito, o si más bien estamos siendo como estos niños que están jugando en la cancha y que los papás o mamás les llevan, les dan una pelota para que no molesten mientras ellos ven el partido. Y claro, alguien podría decir, sí, pero esa relevancia o relevancia uno la podría poner en otro eje, que tiene que ver con la relevancia biográfica personal, o la relevancia o irrelevancia macro-social o histórica. ¿Sí? Y claro, podríamos tomar las fotos, no las tengo disponibles, y decir, mira, Milito fue muy relevante en lo macro-social, en lo histórico, y lo podríamos poner acá, y Bocchini aquí también, o alguien diría, no, más arriba que Milito, en fin, ahí había una discusión en la que yo no entraré. Y otro diría, mira, esos niños, o cuando esos niños sean grandes, tú les preguntas, oye, ¿fue importante ese partido que tú jugaste ahí mientras en la cancha estaba pasando otra cosa? A lo mejor decir, sí fue muy importante, pero a un nivel biográfico y personal. La pregunta es, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Y cuál es, por lo tanto, el desafío que tenemos como educación superior en medio de la pandemia. ¿Estamos siendo relevantes más allá de lo biográfico personal? ¿Está siendo relevante la universidad más allá de que nuestros estudiantes cuando tengan, no sé, si tienen 20, cuando tengan 40 años, digan, sí, mi universidad fue lo suficientemente rápida como para poder adaptarse y poder conectarme, y por lo tanto yo pude tener clases a distancia y me acuerdo de eso, porque no sé, 1000 anécdotas que ellos pudieran contar. Pero la pregunta, y vuelvo a tomar algo que dijo Patricio, es ¿quién va a ser relevante después de esto? ¿Quién va a ser efectivamente el que va a poder decir si nosotros hoy día, después de pasar la pandemia, cuando se retire esta marejada y volvamos a ver la playa, la universidad se mantuvo en pie? La Universidad Latinoamericana más aún se mantuvo en pie y salió fortalecida de esto. Lamentablemente yo me temo que lo que hemos hecho es tratar de seguir de atrás la senda que están recorriendo las grandes corporaciones, insisto en citar aquí a Patricio, y las grandes universidades, estoy hablando de las que están en los primeros lugares del ranking, tratando de hacer una especie de a lo mejor de remedio, de imitación, de emulación. La pregunta, creo yo, desde el punto de vista latinoamericano, es si eso es efectivamente lo que nosotros y lo que se espera de nosotros. Si lo que se busca es simplemente que juguemos a ser como de las grandes ligas y no asumamos que somos de las pequeñas, que si asumimos o no asumimos que estamos jugando en esa cancha alrededor de la cancha principal de Pasto, o bien si efectivamente estamos en condiciones de pedir el cambio y entrar a dar los pases con estos jugadores profesionales. Y perdónenme la mirada tal vez autocrítica en este sentido, pero lamentablemente, y aquí ha circulado al menos en Chile, no sé si en Brasil, en Argentina, en Ecuador, ha circulado como noticia una serie grabada antes de la pandemia, que creo que la va a transmitir Netflix, no sé, pero habla algo así como la muerte de las universidades. Y la muerte de las universidades tiene mucho que ver con la transformación de las universidades en meros productores de papers y en poco hacer de conciencia crítica de la sociedad. Eso no está hecho post-pandemia, está hecho pre-pandemia. Imagínense lo que va a pasar cuando después de la pandemia digamos, oye, pero ¿para qué vamos a tener salas de clase? ¿Para qué vamos a tener aulas si podemos hacer todo esto a distancia? ¿Para qué vamos a contratar profesores? O sea, desde mi punto de vista, el gran riesgo de la pandemia y el futuro, si es que no nos ponemos alerta y tanta suspicacia frente a esto, es que nos vamos a terminar convertidos en una especie de ente irrelevante que va a ser muy similar a cualquier corporación que entregue títulos profesionales y donde obviamente la formación esté asociada únicamente a poder tener una plataforma con lo que vamos a depender de Microsoft o Zoom o lo que fuere,
y por lo tanto vamos a vernos más aún pendiendo unidos en lo que significa la generación de conocimiento y en lo que significa, por cierto, el apoyo de profesionales. Porque acá, y con esto termino, en esta parte al menos, lo que de no se hace cargo probablemente una empresa X que forme, capacita y capaz que pueda generar un ingeniero o algo parecido a un ingeniero, es que no forma ciudadanos y ciudadanas, y allí hay un rol del que se ha hecho cargo históricamente en la universidad en América Latina, esta conciencia crítica de la que hablé en su momento, y de la que probablemente podamos seguir saliendo adelante si es que logramos poner esos puntos sobre estas IES que se van y que se han ido generando en apenas 2 meses desde que está ella aquí en América Latina la pandemia, y en los futuros 4, 5, 6 meses que vienen, yo creo que son bastante, ¿cómo decirlo?, bastante decidores para saber en qué lugar de este doble eje que yo borroneé nos vamos a ubicar como Universidad Latinoamérica. Gracias, Rodolfo. Gracias, Tito. Se siguen sumando temas centrales, importantísimos. Ustedes tenían una conferencia con Udual, suspéndanla porque esto sigue hasta no sé qué hora, si vamos desarrollando los temas. Le quiero pasar la palabra a Patricia para tu reflexión sobre esto que venimos conversando. Sí, bueno, no quiero tomar demasiado tiempo, más que nada un comentario. Me gustaría más escuchar a los invitados, en todo caso, y poder debatir más en torno a sus comentarios y demás. Pero lo que pensaba, y un poco también estos días he venido pensando a través de lo que implica seguir trabajando desde la universidad, digamos, en este momento, ¿no? Un poco por las cosas también que se nos presentan a diario, digamos, en lo cotidiano, en esta virtualidad y demás, es que, bueno, todo este tiempo, toda esta pandemia, esta situación bastante límite, digamos, que nos está tocando, en realidad es un desafío a la racionalidad y fundamentalmente a la creatividad, ¿no? de las personas, del ser humano, de nosotros, ¿no? Porque en realidad es estar en una situación del no saber y del no poder prever ni siquiera digamos, de acá a un mes. Entonces, yo me ocupo también en la universidad de temas que hacen a la planificación, por ejemplo, ¿no es cierto?, institucional, y la verdad es que no podemos planificar, pero también decimos, tampoco podemos anularnos en ese sentido, y esto es un poco en sintonía con lo que tal vez decía Tito, ¿no? Es decir, no podemos no hacer nada, digamos, o quedarnos parados mirando lo que nos está sucediendo, ¿no es cierto? Tenemos que tener actitudes un poco más proactivas. Digo, algunas cosas estamos haciendo, estamos tratando obviamente, estamos dando clase, estamos siguiendo con el funcionamiento de la universidad en la medida que lo podemos hacer, pero creo que más que eso tenemos que pensar un poco el futuro y el futuro inmediato, probablemente, ¿no? Es decir, en qué nos vamos a convertir, digamos, una vez que hayamos pasado la pandemia, ¿no? Y cuáles van a ser nuestros lineamientos de acción, nuestras políticas, nuestras estrategias, ¿no es cierto? Y eso creo que tampoco lo podemos pensar solos por universidad. Tenemos que darnos, me parece, estos espacios y estos tiempos de discusión y de sumar ideas entre todos, porque me parece que si no, es como bien difícil y complicado, ¿no? Sobre todo en los que estamos en la región y en los que pertenecemos a América Latina y que podemos tener realidades, digamos, salvando matices, realidades relativamente parecidas, similares, ¿no? Entonces, nada, eso, digamos, más que nada un interrogante, tal vez, más que una certeza en todo caso, y bueno, y pensar para adelante en forma conjunta y pensándonos después de la pandemia, que no es fácil, ¿no? Porque no sabemos qué vamos a hacer. Bueno, eso, disculpen
la cierta filosofía, digamos. Gracias, Patricia. No, ¿Cuánto de lo que estamos haciendo ahora está prefigurando ese futuro del que vos hablás? Por eso es tan importante saber cómo la estamos transitando para también saber cómo nos estamos perfilando hacia el porvenir. Carolina, nos gustaría escuchar tus comentarios. Bueno, lo que han dicho los panelistas en realidad es un desafío que tenemos que afrontar como instituciones universitarias, un desafío bastante grande, tal como le dijo Tito. No sabemos qué podemos esperar o qué vamos a hacer a futuro después de esta pandemia. El único comentario que yo puedo hacer es que la verdad de las cosas es que se abre una nueva oportunidad como universidades y bueno, las oportunidades siempre hay que ver y cómo saber trabajarlas y poder llevar adelante estos desafíos. Eso es un comentario y bueno, los temas generalmente van saliendo cada día más temas con este tipo de contingencia que estamos viviendo mundialmente y prepararnos para los nuevos desafíos. Gracias. Gracias Carolina. Me gustaría iniciar una segunda ronda incluyendo una problemática que creo que tenemos todos, que es la de no saber cuánto va a durar esta excepcionalidad. Si estamos imaginando procesos de producción de conocimiento, de investigación, de gestión en términos de cuarentena, o si lo estamos pensando en una normalidad, que otro de los temas es qué tipo de normalidad vamos a tener a futuro. Si nos quedamos en esta situación de cuarentena, ahí estamos enfrentando, y ahí tomo un poco lo de Rosana, una situación de dificultad de acceso. Si tenemos en cuenta que la mitad de los hogares de Latinoamérica no tienen banda ancha, entonces estamos enfrentando una situación en donde se está generando claramente una brecha digital, una brecha de posibilidades, una desigualdad latente que conspira claramente con los objetivos de la educación superior, o por lo menos con los objetivos que claramente tienen todos ustedes, tenemos todos nosotros, de que la educación sea el gran igualador social. Me gustaría retomar con Jorge Calzoni esta combinación sobre los 5 ejes que planteaste en situaciones de excepcionalidad como la que estamos viviendo y de alguna manera prefigurar cómo imaginaríamos una salida a la excepción. Bien, ahí en realidad todas las presentaciones giraron en torno al gran problema que tiene Latinoamérica y el Caribe, que es la desigualdad. La enorme desigualdad, creo que en este tiempo se va a profundizar. Los indicadores nos dan que el PBI va a ser menor, que la pobreza va a aumentar. Se dan situaciones realmente muy complejas. Cuando yo planteaba los 5 ejes, lo hacía desde la universidad. Tal vez ellos abrieron el abanico con una mirada de lo que está pasando en términos generales, porque la cuestión educativa realmente es compleja en todos los niveles, y en algunos casos mucho más que la universitaria. Me parece que es un problema no menor en ese sentido. Vos decías algo que es cierto, no sé cuál es la normalidad, cuál será la nueva normalidad. O sea, lo que claramente la normalidad no va a ser lo que era. Yo me voy a poner más optimista que mis colegas.
creo que la crisis nos trae una oportunidad de poder revertir alguna situación. Creo que Chile está discutiendo algo más que la pandemia, la accesibilidad. Está discutiendo un régimen que viene hace mucho tiempo con problemas, pre-pandemia, que nosotros veíamos en imágenes ayer o antes de ayer, digamos, como una manifestación de ese tipo de cuestiones. Argentina está como en una transición con un gobierno nuevo que está saliendo de un neoliberalismo extremo. Entonces, Ecuador está en una situación donde la universidad se vio afectada hasta en su presupuesto. Claramente hay una decisión política, un contexto social y político completamente distinto, y me parece que desde ese punto de vista va a ser mucho más complejo todavía la salida, y ni hablar de Brasil con un presidente que no puede sostener un ministro de salud, ¿no? Claramente esto, bueno, lo vemos en los impactos y en los efectos que tiene, más allá de los números, digamos, de casos, y es otra discusión. Así que la primera cuestión es que la normalidad, no sé cuál va a ser la normalidad. Creo que nosotros desde nuestros lugares tenemos que construir una nueva normalidad, que en algunas cuestiones son coyunturales, son, bueno, cómo se van a disponer las aulas, cómo vamos a adoptar las medidas sanitarias que nos permitan evitar problemas futuros de salud, en fin, cómo se van a arbitrar los instrumentos que van a mediar entre la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, esa es una discusión interna de las universidades, pero también hay una discusión externa que es mucho más profunda, que lo planteaba Roxana, que es cómo vamos a hacer para que todos puedan ejercer, para que todos tengan ese derecho que consagramos en las últimas 2, 3 latinoamericanas y caribeñas, se puedan llevar efectivamente a la realidad. Y la verdad que va a ser bastante complejo, va a ser difícil, porque volvemos unos casilleros atrás y vamos a tener que volver avanzando. Dos cuestiones más, no me quiero extender mucho más. Ayer tuvimos una reunión de los rectores con el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, porque para colmo de males la Argentina tiene una deuda impagable, una deuda que es insostenible, como le dijo hasta el Banco Mundial, ¿no? hasta el Fondo Monetario. Entonces, en el medio de toda esa discusión que tenemos de la pandemia, con casi un 50% previsto de pobreza, nos encontramos con esta dificultad. Entonces, todas las universidades en su conjunto, más allá de las miradas particulares que tenemos, estamos acompañando esa renegociación de la deuda externa, que entre otros, no sé, el Papa Francisco y muchas voces importantes del mundo están planteando que debería revisarse. En un mundo que tiene 200.000 millones de deuda externa y que tiene un flujo de capitales de 106.000 millones, claramente es imposible. No hay manera de que se pueda pagar. O sea, hay que revisar nuevamente el orden económico mundial. Y esto implica revisar los sistemas de representación político, y esto también implica y va a tener que impactar en un relacionamiento social distinto. Otras voces se alzan en la generación del ingreso básico universal. Y esto implica también voces en contra y a favor, de izquierda y de derecha. O sea, hay como miradas distintas con respecto a esto, pero que claramente habrá que ver, y tendremos que visualizar entre todos nosotros cómo lo llevamos adelante y cómo desde este lugar que ocupamos en las universidades somos capaces de interactuar en eso y de tener un rol protagónico y no este rol secundario que tanto Patricio como Tito han planteado que las universidades venimos teniendo, en algunos casos por errores propios y en otros casos también por situaciones que se fueron dando en este desenlace del neoliberalismo que ha crecido tanto en la región, que claramente no le importa a las universidades y claramente no le importa a la ciencia. Alguien dijo por ahí, bueno, la ciencia, creo que Patricio dice, no está teniendo el rol que tiene que tener. Pero de hecho nosotros en la Argentina lo podemos explicar. Cuando asumió un gobierno neoliberal pasamos de tener un ministerio a tener una secretaría, de tener un presupuesto que estaba acercándose al 1% del PBI y terminó en el 0,4%. Ahí está la explicación. Es una decisión política, claramente. Y esto se ve en distintos países. Hablo de Argentina, que bueno, nosotros lo sufrimos, digamos, este tipo
tipo de cosas. Y ahora, ¿es factible que eso se pueda aumentar de un día para otro? Claramente que no. Sin embargo, en esta situación de pandemia, los primeros que reaccionaron, los primeros que pusieron todo a trabajar con respecto a los efectos, o mitigar esos efectos, fueron el sistema científico tecnológico vinculado a lo público. El CONICET, bueno, el hospital, el laboratorio de derivados de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, en fin, hubo una cantidad de acciones muy importantes en este sentido. Así que mi lado positivo me dice que eso nos da una oportunidad de posicionarnos de cara a lo que viene. Creo que va a haber una disputa que no va a ser sencillo, que va a existir esta tensión, esa película que plantea Tito, que tiene que ver cómo nos ve el neoliberalismo en función del futuro. No nos ve en esto, nos ve como acreditadores de un simple papel, no como formador del profesional del futuro, sino que ellos mismos supuestamente lo forman mejor, y este es otro debate, y es complejo eso también. Así que bueno, de alguna manera me parece que tenemos que aprovechar esta oportunidad. También le agradezco la referencia a un ídolo de la juventud como Bochini. Esto no es nostalgia, sino también el futuro. Creo que tenemos que pensar que si nos quedamos con que los mejores jugadores son los que pasaron, como dice el tango, y no lo que viene, creo que tenemos que construir ese futuro. Y creo que depende de nosotros. Tampoco tenemos que depender que venga una figura fulgurante a resolver los problemas, algún mesías, si no lo digo por Bolsonaro, pero necesitamos construirlo entre nosotros. Necesitamos que entre nosotros seamos capaces de construir la nueva normalidad. Y ojalá que esa nueva normalidad sea un poco más solidaria, un poco más justa de esto que vivimos hoy. Bien, gracias Jorge. Los temas están sobre la mesa. Los invito a interactuar entre ustedes. Rosana pide la palabra y se la concedemos. Miren, yo pienso que tenemos que pensar además de la pandemia. La pandemia es una catástrofe que ha tomado todo el mundo de sorpresa. Porque pensábamos que vivíamos en el mundo muy desarrollado, de la ciencia, de tecnología, de la industria 4.0, aunque muchos llamasen la atención que había una gran contradicción entre este desarrollo económico, científico, tecnológico. Vivíamos también en una generación, en un contexto de mucha ilegalidad, de mucha gente que se moría de hambre, de problemas de gente que no tenía acceso a la educación, a la salud, al empleo, mucha gente que no tenía acceso a la escuela, a la universidad. Aunque muchos hablasen y luchasen por esto hasta diciembre de 2019, el mundo solamente se toma cuenta de que este es un grave problema para todos, para los más ricos o para los más pobres. La pandemia nos pone esta cuestión principal. Y no solamente porque la gente es buena y que piensa ahora, mira, ahora los pobres son importantes, están muriendo porque no tiene agua, no, porque la gente pobre hace falta para la gente rica, hace falta en el sistema productivo, hace falta en las empresas, en las casas, en nuestras casas, en el comercio, en la manutención de todo el sistema productivo. O sea, yo pienso que la pandemia también pone una reflexión muy importante sobre el tema de la educación superior, en particular de las universidades. Es necesario, yo estoy plenamente de acuerdo con el rector Jorge, cuando decimos, tenemos que pensar adelante. Y yo complemento, tenemos que pensar adelante, no solamente por las cosas buenas que podemos reorganizar de nuestra forma de vivir en sociedad, pero también pensar sobre los nuevos riesgos que tenemos
Tenemos que estar más preparados en cuanto a sociedades sobre situaciones de catástrofes, que puede ser una pandemia, pero también puede ser muchas otras cosas que nos pongan en situación de vulnerabilidad a todos nosotros. De una cierta forma, yo pienso que la pandemia, desafortunadamente, lastimablemente, nos ponga esta reflexión sobre el porvir, sobre cómo tenemos que reorganizar las nuestras vidas, las nuestras sociedades y las nuestras universidades. Y en este punto, algunas observaciones que están, de una cierta forma, voy a intentar relacionarlas con los puntos que han sido presentados por el rector Jorge. Sobre la cuestión de los ensinos de aprendizaje. La pandemia nos muestra que la educación a distancia, por más adelantada que sea, no es suficiente porque no atinge a todos. Entonces es importante que aprendamos y pasemos a repensar las formas de la educación a distancia para hacer con que ellas se cambien más accesibles a todos. Algunos países, por ejemplo, están utilizando no solamente la internet, mas la televisión, que es más accesible para dar clases, para pasar informaciones, para desarrollar seminarios, no solamente por la internet, pero utilizar el radio, la televisión y crear otras formas de conectividad que sean más accesibles para todos. Además de crear políticas, porque esta ya es una discusión que lleva décadas, de acceso digital que sea más accesible, porque la gente hasta 2019, hasta diciembre de 2019, nosotros, por ejemplo, organizamos un evento en la ciudad de Manaus, del Grupo Coimbra, que hablaba sobre la industria 4.0. Yo tuve la oportunidad de muchos otros de decirnos varias veces, mire, ¿dónde está la ciencia y la tecnología de este mundo? Cuando tenemos tanta gente fuera de la escuela, que no tiene educación, que no tiene salud, que se muere por la falta de las condiciones básicas de existencia. Entonces yo pienso que la universidad debe pensar sobre esto, pero también es necesario que la universidad, todavía en el tema de la enseñanza y el aprendizaje, que piense en las nuevas posibilidades de formación, los nuevos percursos de formación. Nosotros muchas veces somos criticados, digo, la institución universitaria, como inflexibles, rígidas, arcaicas, muy tradicionales y que no avanzan, no siguen. Yo pienso que las universidades y los gestores universitarios deben unirse en ese momento para pensar cómo podemos tener percursos de formaciones más abiertos, que atendan a la diversidad de los estudiantes en todos los niveles. Es posible, por ejemplo, que un estudiante que trabaja no tenga que ir todos los días para la universidad. Es posible, por ejemplo, que un estudiante que vive muy lejos pueda tener parte de sus cursos por la internet o por un otro sistema de comunicación, en una parte presencial, pero que no necesite ir para Buenos Aires, que no necesite ir para São Paulo, Rio de Janeiro. O sea, hay que pensar en nuevas alternativas de organización de los permisos de formación. Entro también en el punto de la internacionalización universitaria, que algunos piensan que se ve muy amenazada con la pandemia. Yo no la veo así. Yo veo que la internacionalización ahora es muy fuerte, muy más importante, que va a posibilitar, por ejemplo, que universidades de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador, que están ofertando clases a distancia, puedan, por ejemplo, abrir estas clases para estudiantes de nuestra región que no tienen clases a distancia, por ejemplo, como en Brasil, como les expliqué. ¿Cuántos estudiantes no tienen esta posibilidad hoy? Porque las instituciones no están paradas, ¿entienden? No están paradas. Están desarrollando investigaciones, están trabajando entre también otros puntos que el rector ha hablado, en muchos importantes proyectos de extensión, de apoyo a las comunidades, pero las clases sí, como 90% de las clases están paradas en las instituciones federales. ¿Por qué no
unirnos en la iniciativa del fortalecimiento regional para hacer con que los estudiantes de las regiones que no tienen acceso puedan participar de la educación a distancia que cada país está ofertando para los suyos. Además, la investigación. Yo diría que sí, hay muchas investigaciones importantes en las nuestras universidades, muy fuertes, que pueden incluso concurrir con muchas investigaciones de investigadores y grupos de investigadores alrededor del mundo, pero están en pequeños grupos, aislados en algunas universidades. En Brasil tenemos universidades, como ustedes saben, muy fuertes y que están produciendo mucho, trabajando contra el tiempo para unirse al movimiento mundial de la producción de la vacuna. Pero si evaluarmos el conjunto de las universidades de la región, vamos a ver que esto es poco para lo que podemos producir. O sea, para que no me extienda mucho más, le diría, sí tenemos que pensar en el futuro breve y más lejos, no solamente con lo que podemos hacer para reorganizar nuestras formas de vida, pero también para proteger nuestras sociedades, las nuestras poblaciones contra otros riesgos graves como esta catástrofe de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Patricio pide la palabra. Gracias, Rodolfo. Hay tres aspectos que es importante comentar. Uno, sobre la normalidad. ¿Para cuándo está prevista? Eso prácticamente es imposible en este momento decir para tal mes o para tal fecha vamos a tener un retorno a la normalidad. Va a depender, digamos, de muchos factores, y entre esos está pues la producción de la vacuna. Ya nos pasó hace varios años con el H1N1, que no se convirtió en pandemia, pero que forzó a tener una respuesta biológica a través de la vacuna, pero todavía, digamos, hay mucha incertidumbre de saber para cuándo debemos volver a la normalidad o cuándo podemos. Pero hay otro aspecto que casi ha desaparecido, ¿no? La Agenda de Desarrollo Sostenible, que estaba con un auge tremendo hasta fines del año 2019. Y la pandemia prácticamente le ha desaparecido la significación e importancia. Uno de los aspectos que deberíamos tomar en cuenta es que el nuevo modelo de universidad tiene que vincularse al desarrollo sostenible. O sea, no podemos dejar de lado el desarrollo sostenible. Yo creo que ese es un desafío fundamental que va muy ligado con el principio de pertinencia social que ha sido pues planteado, ratificado en el 96 en La Habana, en el 2008 en Cartagena y en el 2018 en Córdoba. Yo creo que esos aspectos hay que tomar en cuenta. Y hay que estar, en tercer lugar, muy alertas. Yo alguna vez se comentaron en reuniones de UDUAL. En la agenda de la OMC, Organización Mundial de Comercio, existe un punto de agenda que dice la necesidad de que la educación superior se transforme en un servicio comercial, ¿no? Entonces, como que esta situación de la pandemia, la educación a distancia y todas las cosas que están generando, le va a dar, digamos, paso a esta decisión no tomada todavía, pero que si se toma la decisión es vinculante, porque la OMC tiene esa potestad aprobada por todos los países. Entonces ya puede imaginarse educación superior como un servicio comercial. Eso sería hasta ese momento. Gracias. Gracias, Patricio. Tito, levanta la mano. Tienes la palabra. Muchas gracias.
Carolina Hernández en un momento hablaba de la oportunidad y cómo aprovecharla, ¿no? En este contexto, y el rector hacía también énfasis en aquello. Quisiera yo, a propósito de eso, mostrar nuevamente una imagen que tiene un poco que ver con esto desde mi punto de vista. Voy a compartir pantalla, se me dan 10 segundos. Y ya está. Schumpeter, sí, lo recuerdan, hablaba, ¿verdad?, de la destrucción creativa del capitalismo. Y esta foto, si la visualizan, es de unas maquiladoras, ¿no? Como la lógica cuando comienza la globalización, ¿no?, es la deslocalización de las cadenas de producción, cómo esto empieza a dividirse a lo largo y ancho del mundo, y cómo estas maquiladoras surgen en las que se dedican a una labor en particular, pero llevado al extremo, es esta la realidad. Rosana hablaba de los temas de desigualdad. Claramente aquí tenemos detrás de esta imagen pobreza, precariedad y todo lo que ustedes pudieran poner como calificativos vinculados con este rol. Obviamente, cuando se deslocalizan las cadenas de producción, el rol que tienen trabajadores o trabajadoras de pérdida de derechos, de pérdida de su capacidad de ejercicio político, de pérdida de su capacidad de sindicalización, porque, y este es un bonito concepto, lo digo con mucho sarcasmo, que utilizan al menos en Chile se utiliza con mucha fuerza de parte de ciertos sectores, ella es una emprendedora, ¿no? Un eufemismo para decir que ella está en una situación muy precaria. Es un eufemismo que es bien interesante porque iguala a aquel gran empresario, dueño de grandes centros comerciales, que es un emprendedor, a ella, que también es una emprendedora, y por lo tanto nos establece allí una lógica de igualación que nos evita el conflicto social y político, que es, por cierto, lo que pretende. Entonces, desde este punto de vista, a mi modo de ver, podemos hacer un símil entre la globalización y la pandemia. Porque la globalización lo que ha generado es la deslocalización de las cadenas de producción, y la pandemia, la deslocalización de las cadenas de educación. Y entonces, si nosotros nos imaginamos esto como una universidad en América Latina, donde, por favor, cambien las máquinas de coser por pizarras, por aulas, en fin, traten de imaginarlo, por favor. Y esto, traducido a pandemia, es este profesor o esta profesora a solas frente a un computador, o este estudiante a solas frente a un computador, donde al deslocalizarse la cadena de educación se rompe todo lo que implica eso. Se rompe no solo, o sea, a lo mejor va a poder tener, entre comillas, acceso a esa enseñanza-aprendizaje o un nuevo método de enseñanza-aprendizaje, pero a la larga, lo que aquí estamos provocando es que se rompe la lógica, si se quiere, dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Es que se rompe en definitiva la posibilidad de acción política del estudiante y la posibilidad de acción política de la universidad. Si yo fragmento y deslocalizo, en definitiva, el eje de poder se difumina, se transforma, ni siquiera como diría Robert Dahl, en una poliarquía en absoluto. Es que acá queda solamente un ente marcando un planteamiento hegemónico, que en este caso pueden ser los gobiernos, las grandes corporaciones, y la universidad va perdiendo relevancia, más allá de las reuniones que, por cierto, son importantes en términos de, como nos decía el rector, la experiencia que ellos están teniendo en otros lugares también, pero en términos de esa historia que tiene la Universidad de América Latina, el gran riesgo que tenemos es que se erosiona a tal punto producto de esta deslocalización que, voy a volver al concepto que puso antes, esta irrelevancia sea irremediable. Casi García Marquianamente hablando, una especie de crónica de la muerte anunciada de la Universidad de América Latina tal y como las conocemos. No, mi reflexión estaría encaminada a algo que ya planteé, la necesidad de trabajar un modelo de universidad que tenga como eje el desarrollo sostenible. Y dentro del desarrollo sostenible,
las diferentes variantes y necesidades expresadas justamente en los diferentes objetivos, salud y bienestar. Si se hubiera tomado por parte de los gobiernos con anticipación medidas para abordar esta problemática, no estuviéramos con esta pandemia. Lo que sucede es que la salud ha sido manejada como una mercancía. Entonces, lo que tiene que ver con la infraestructura sanitaria a nivel de los países ha sido minimizada, entonces no ha habido capacidad de respuesta. Por otro lado, lo que significa la parte promocional y preventiva de la salud tampoco se toma en cuenta porque no da rédito económico. Entonces, pienso que la universidad tiene que buscar un compromiso con el desarrollo sostenible y con sus diferentes segmentos y aspectos que están allí. Esa sería, digamos, una reflexión final para más adelante, pues, en otra oportunidad, seguir elaborando en relación con esta reunión que ha sido muy interesante. Gracias. Gracias, Patricio. Rosana, tu reflexión final, por favor. Sí, yo pienso que la pandemia, de una cierta forma, desnudó la pobreza que estaba escondida en muchos países. Lastimablemente, esto pasa cuando vemos no solamente la cuestión de la pobreza, pero la forma mala que la sociedad trata una grande parte de su población, como los viejos, como en la América Latina. Hoy mismo, por ejemplo, yo he leído una reportaje que hablaba sobre la Suiza y mostraba que este país tan rico en esta ciudad de lo mayor PIB, de los mayores PIBs del mundo, se forman filas, colas muy grandes, con extensión, por ejemplo, en Ginebra, en Lausanne, con extensión de casi 1 kilómetro, de personas para recibir comida. O sea, se ponga para fuera, se ponga para aquello que los poderes constituidos escondían. Se muestran que por todas las partes hay personas en una situación vulnerable que necesitan se quedar horas en una cola para recibir un poco de comida en una ciudad como Ginebra, por ejemplo. Que nosotros no somos como sociedades que se decían desarrolladas, no conseguimos mirar para atender a nuestra población y de saber que la gente moría antes de llegar en un hospital porque vivía en lugares lejos, que no tenían transporte, porque la red de salud era frágil. Se tornó más frágil cuando tenemos a las puertas de los hospitales millares y millares de personas que intentan una plaza para respirar. Quieren respirar. Y si consiguieron respirar, muchos no morían. Quieren ese derecho que tenemos cuando nacemos, respirar. La gente no está muriendo del COVID solamente. Está muriendo de las consecuencias de un sistema de salud falido. Un sistema de salud que no fue capaz de mirar para todos. Entonces, para que no me alargue mucho, yo diría, la nuestra responsabilidad en cuanto líderes de las universidades es de aprovechar esta tragedia tan triste para la humanidad, para repensar las nuestras instituciones, para hacerlas más humanas, más inclusivas, para que esta catástrofe no haga con que más personas se dejen para atrás, excluidos.
yo pienso que es nuestra responsabilidad, además de pensar en la educación a la distancia, en dar computadores, en tablets para nuestros estudiantes y entrenarlos. Esto todo es muy importante. Esto es realmente imprescindible. Pensar fuertes estrategias, pero ¿cómo hacer con que nuestras instituciones se diferencien de un sistema social terrible, mal para su gente? ¿Estamos viendo que existen pobres? No, siempre sabemos que ellos estaban. Estamos sabiendo ahora en Brasil y en muchos otros países de Latinoamérica que hay personas que viven 8 personas, 10 personas en un espacio de 20 metros cuadrados que no tiene agua, no tiene asistencias sanitarias, no tiene comida, que viven precariamente, que si no van para la calle vender algo, no tienen lo que comer. No, nosotros sabíamos, pero hicimos poco. Yo pienso que uno de los grandes desafíos para toda la educación superior de la región es comprender la importancia que tenemos como instituciones, la importancia que tiene la educación superior, la investigación, pero pensarla de una forma que sea y que posibilite más equidad, más respeto a la vida, más respeto a la sociedad y a toda la gente de todo el mundo. Entonces, es un trabajo difícil, tal vez muy largo, pero que tenemos que empezar desde ya. Muchísimas gracias, rector, Patricio, Carolina, todos ustedes. Ha sido un honor tener la posibilidad de participar de esta conversación. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Me hace pensar tu reflexión a algo que ha planteado hace muy poquito Eric Sadin, el pensador francés, en donde propone una política del testimonio. Una política en donde los desesperados, los tener voz, podamos salir de esta imagen de mundo videojuego armonioso para mostrar los verdaderos desequilibrios, desigualdades e injusticias. Patricia, te invito a tu cierre. No, bueno, nada, una, digamos, charla muy interesante. Se escucha, ¿no? ¿Está abierto? Charla muy interesante, la verdad que es verdad, uno aprende, digamos. Lo que me queda, o sea, así como reflexión final es vincular la universidad con la desigualdad social. Creo que el tiempo post pandemia va a ser un tiempo de mucha desigualdad, de mayor pobreza, y ahí la universidad tendría un rol fundamental, como decía Rosana, y tal vez, o sea, pensar justamente ahí en la cuestión del desarrollo sostenible, ¿no? Porque no va a ser un tiempo, digamos, esto no va a ser rápido, no va a poder superarse en el corto tiempo lo que nos quede después de la pandemia, y plantear estrategias de desarrollo y pensar cómo la universidad se inserta, digamos, en esas estrategias, me parece que va a ser central para poder contribuir a mejorar las condiciones, ¿no?, de vida de las sociedades, de lo que va a quedar de estas sociedades, ¿no es cierto? Entonces, nada, me queda, digamos, como eso, y también el rol del Estado, si bien digamos, de acuerdo a sus políticas, pero creo que si el Estado se propone políticas de reconstrucción y que busquen la equidad en la sociedad, es el actor más relevante, más importante y que puede llevar adelante las mejores soluciones, podríamos decir, o respuestas a las demandas de la sociedad, ¿no?, de cada momento. Eso, y gracias a todos, y fue un gusto realmente. Gracias, Patricia. Tito Flores, tu cierre, por favor. Muchas gracias, Rodolfo. Me gustaría plantear 3 o 4 ideas. La primera, en Chile se usó el concepto de nueva normalidad. El gobierno empezó a trabajarlo hace unas 3 semanas, diría yo,
con la idea de instalar un marco interpretativo, un frame, diría Lakoff, sobre lo que estamos viviendo, y por lo tanto y ciudadanas nos tuviéramos que adaptar y, por cierto, empezar a preparar la vuelta al trabajo, la vuelta, en fin. Fue muy criticado esto porque esta acción fue criticada en su momento y fue criticada ahora, hace 4 días, porque esta acción lo que hizo fue generar una falsa sensación de seguridad, y se relajaron las medidas de precaución, y eso hizo que se disparara aún más los índices. Entonces, mi cautela o mi llamado a la cautela tiene que ver, por una parte, con el cuándo se empieza a ocupar esa nueva normalidad, pero sobre todo porque la nueva normalidad puede ser, parafraseando a Humberto Maturana, puede ser un argumento para obligar. La nueva normalidad puede ser un argumento para obligar a adaptarse a condiciones precarias de trabajo en todos lados. Puede ser una forma de obligar a, en fin, a muchas situaciones que en un contexto de la antigua normalidad habrían sido una conculcación de derechos fundamentales. Entonces, pienso que hay que ser un poco cauto en el uso de ese concepto. El segundo tema es una pregunta que yo haría para terminar, y es si la universidad en América Latina decidió conscientemente el rol que ha querido cumplir en el contexto de la pandemia y el rol que le quedó, de la que no tuvo de otra, digamos, frente a los actores de envergadura colosal de los que hemos hablado en este momento. Si hubo una acción decidida o si hubo una acción de resignación. Creo que ahí hay una respuesta importante que sería interesante que individualmente cada universidad lo pueda plantear, o, como lo señalaba el rector Calzoni, de manera colectiva y en red. Y por lo tanto la revisión de aquella respuesta puede ser interesante para lo que vendrá. La siguiente reflexión también es una pregunta, y es que vuelvo al tema de la relevancia que señalé en el primer bloque de mi intervención. ¿Cuál es la relevancia de la universidad en América Latina en la discusión política, en la discusión de política pública, en la búsqueda de soluciones macro frente a esta pandemia? ¿Y cuál es la relevancia nuestra en la cotidiana de los demás actores, eh, ciudadanos y ciudadanas, que pueden ver a la universidad como un referente, que pueden ver a la universidad casi como una reserva moral frente a la situación en la que estamos viviendo, una reserva intelectual, en fin. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que muchos estudiantes concurrían o nos llamaban a nosotros como universidad para enfrentar situaciones y dificultades, porque probablemente veían en nosotros, en los distintos áreas de la universidad, un espacio o un mecanismo para poder dar solución, que iban desde la conectividad hasta el hecho de encontrarse ellos o algún familiar en el extranjero, en fin. Y esto tiene que ver mucho con las características particulares socioeconómicas y culturales de muchos de nuestros estudiantes, que en el caso chileno y en el caso de nuestra universidad son primera generación en la universidad. Y finalmente, una reflexión orwelliana, pero que no tiene que ver con 1984, que es la que tal vez vendría más a nuestra mano, precisamente dado este ojo que todo lo ve, que lo tenemos aquí, y micrófono que todo lo escucha, además, sino que es una reflexión orwelliana vinculada con la rebelión en la granja. Yo me temo que las universidades, con esto de correr para poder adaptarnos a las clases a distancia, estamos siendo como aquel caballo. Yo no recuerdo el nombre del caballo de la rebelión en la granja, pero era muy importante este caballo, fundamentalmente porque era el más fuerte y poderoso en términos de energía, en términos de capacidad física. Y él, desde el primer momento, se puso al servicio de los cerdos, que fueron los que comandaron la rebelión, para los que no han leído el texto o en fin, tal vez no lo recuerden tanto. Y el lema del caballo era decía, trabajaré y trabajaré más fuerte. Las universidades muchas veces decimos, trabajaremos más fuerte. ¿Y qué le pasó al pobre caballo?
El caballo, cuando ya enfermó, los cerdos hicieron una especie de organización para cuidarlo, y en el minuto dado llamaron a la ambulancia para que el veterinario lo pudiera ver. Y resulta ser que cuando cierran el portalón del camión de la supuesta ambulancia, el resto de los animales ve que era no un veterinario, sino el carnicero que lo llevaba directo al matadero. Las universidades, cuando trabajamos y trabajamos más fuerte, sin una reflexión intensa de qué y para dónde estamos caminando, puede ser que sin querer, queriendo, como diría el Chavo del Ocho, nos estemos yendo al matadero. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con esta cosa no localizada de la que hablé antes. Muchísimas gracias, rector Jorge Calzoni, por su hospitalidad de siempre, Patricia, Rodolfo y Yepes y Rosana Silva. Un gusto como siempre verlos, ya sea presencialmente o a distancia, como es el caso. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Gracias, Tito, y le damos la palabra de cierre a Jorge Calzoni. No, digo, un agradecimiento a todos. La verdad, después de lo que dijo Tito, uno se queda más preocupado. Pero, bueno, seguiremos trabajando igual, Tito. La verdad que un gusto enorme. De verdad, reflexiones de gente que uno respeta, quiere, tiene un afecto enorme. Hemos compartido muchos encuentros en diversos ámbitos, así que de verdad un gusto de corazón haber compartido esta conversación. Así que gracias y nos seguiremos viendo, supongo que dentro de muy poco. Bien, si una buena educación consiste en hacer buenas preguntas y mostrar la cartografía para reflexionar esas preguntas, ustedes han dado una extraordinaria clase. Los despido, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias a ustedes. Chao a todos, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.